Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la materia ética en las organizaciones, en la sesión número 7, en el Colegio de Empresarios. Hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con la escala de valores y cómo conlleva esto a desarrollar parte de nuestra estrategia de ética. Hoy estamos estrenando escenario, entonces hoy hicimos un cambio en la imagen. Vamos a estar a lo largo ya del final de la materia con esta nueva escenografía que hoy te invitamos y que te compartimos. Bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando, que hemos estado elaborando y que vamos a estar trabajando a lo largo de la sesión del día de hoy. Y parte importante es que una persona tiene cualidades, tiene necesidades y tiene motivaciones de manera diferente. Cada persona, recordarás en clases anteriores que hemos hecho énfasis en la pirámide de Abraham Maslow, el cual marcaba, y eso lo vamos a trabajar rápidamente en el pizarrón, marcaba una pirámide de necesidades, y esta pirámide de necesidades estaba conformada por necesidades fisiológicas, de seguridad, psicológicas y de autorrealización, que podrían ser también en un orden ascendente de primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué quiere decir esto? El comportamiento de las personas se va a regir por una escala primero de necesidades. Esta escala de necesidades es que tú no puedes satisfacer las necesidades de seguridad si tus necesidades fisiológicas están pendientes. Pasa lo mismo con la escala de valores. Si yo hablara de una escala de valores, tendríamos por lo mismo una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa de valores. Y estos valores tendrían que ver primero con una situación del ser, una situación del convivir, una situación con tener. ¿A qué me refiero con esto? Tus valores, tú les vas a dar una prioridad de acuerdo a esa escala igual de necesidades que tú tienes para poder identificar, para poder determinar qué es algo importante en tu vida. Por ejemplo, para una persona puede ser importante la honestidad. Y la honestidad sería un valor en qué jerarquía, en qué nivel. Cuando hablamos de escala de valores, estamos hablando de que los valores los vamos a colocar en un nivel de importancia. Y ese nivel de importancia viene una relación directa con una escala de necesidades humanas. Por ello, la libertad, la justicia serían valores en una escala de necesidad básica, fisiológica para poder convivir. Habrá valores más complejos como por ejemplo la calidad, que determinaría una necesidad a lo mejor psicológica o de seguridad, o que tiende a el desarrollo profesional. Entonces hay que aclarar que el tema de valores tiene que ver con una escala, tiene que ver con una valoración desde el comportamiento humano, desde lo más esencial que es el convivir, hasta algo más complejo como podría ser ya una relación laboral, como podría ser una relación en sociedad. Entonces, para ello hemos considerado pertinente puntualizar que tanto en la parte espiritual, mental, material, el hombre al convivir con la sociedad va determinando este nivel de escalas. Lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase es que te vamos a recomendar algunos valores que son esenciales en esta escala, que todo ejecutivo y que todo profesionista tiene que tener desde un punto de vista fisiológico básico hasta llegar a tu autorrealización como persona. Para ello vamos a conceptualizar algunas cosas, como puedes darte cuenta en el slide, y principalmente los valores se van a fundamentar en dos puntos. Hay una motivación que conlleva el que tú tengas una actitud. Y esa actitud
va a determinar en un sentido humanista un valor que el hombre se sienta parte de una sociedad y te conlleve a acciones. Hay que hacer mención que las motivaciones son reflejo de cómo pensamos. Una persona que tiene una idea de la vida, que tiene una idea de las cosas, difícilmente va a poder cambiar tan radicalmente esa forma de percibir la vida. Cuando tú actúas, cuando tú te desenvuelves a través de tus acciones, hay un motivante, pero atrás de ese motivante hay una actitud, y atrás de esa actitud hay una forma de pensar. Y si tu forma de pensar en este momento hacia ciertas circunstancias son de determinada manera, eso va a reflejar también tu ética, tu forma de pensar y tu forma de valorar este tipo de comportamientos. Por ello la sociedad exige un comportamiento que se le va a llamar digno, y ese comportamiento digno particularmente es cuando las personas, a través de una moral acertada, que es un comportamiento en sociedad positivo, tiene un punto de vista hacia tu forma de ética y de comportamiento que tienes. Para ello vamos a determinar que en nuestra escala de valores vamos a tener 4 puntos importantes para poder determinar, para poder evaluar esta escala. Y el primer punto tiene que ver con algo que le llamamos agradable o desagradable, y corresponde a la naturaleza general de tu comportamiento. ¿Qué cosas en ti son factibles? ¿Qué cosas en ti son agradables? ¿En qué cosas en ti no son tan agradables desde el punto de vista de los comportamientos y de los valores? Tú vas a determinar qué cosas tienen empatía contigo, qué cosas son aceptables con tu forma de pensar. Y para ello vas a determinar después los puntos vitales por los cuales nosotros le llamamos ser noble o ser vulgar. Eso en la antigüedad le llamaban cuando la moral era aceptada. Eras noble cuando cumplías con los requisitos, cumplías con la sociedad en el bien aceptar que ellos determinaban. Entonces hay 2 puntos importantes. El primero, que tú determines tu viabilidad empática sobre qué valores. La otra, que en la sociedad en donde te desenvuelvas sean aceptados en ese sentido. Y la tercera tendría que ver con comprender que hay 3 tipos de valores, y tenemos valores estéticos, valores jurídicos y valores de conocimiento, que tendrían que ver con la verdad. Y por último tenemos también tus valores espirituales, que son tendenciosos un poco a algunas religiones, les llamamos que son sacros o profanos, llamada e identificada la palabra sacro como algo que es muy especial para ti, que es algo de mucho valor, que es algo completamente inclusive hasta divino. Y esas situaciones también son importantes considerar, porque de alguna manera los valores para una persona se consideran sacros. ¿Qué es sacro? Que es algo que es divino para ti. Y esa parte divina no tiene que ver con la religión o con un Dios, sino tiene que ver con la profundidad de la creencia en la cual está sustentada tu comportamiento. En lo que a ti te hace creer, lo que a ti te hace valer, son situaciones a veces muy individuales con ciertas corrientes. Las culturas en el mundo influyen. Occidente y Oriente tienen una gran diferencia en este sentido y se respetan. Pero al final hay valores comunes, como es el respeto a la vida, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, el respeto a las cosas, que de alguna manera serían este valor universal que nos une. Para ello vamos a amplificar un ejemplo a través del doctor Vidal Schmid, que es un doctor que tiene un programa que se llama Escuela para Padres. Él habla de valores en esta escala desde un punto de vista práctico que me gustaría que compartiéramos y que regresando pudiéramos analizar. Este video dura poco, vamos a abarcar únicamente la pura escala de los valores primarios que toda persona debe de tener para su desarrollo integral. Vamos a analizar los valores en relación con la calidad de vida. Pero la calidad de vida son muchas áreas o esferas
en la vida de un ser humano. No nada más es CFE, no nada más es el trabajo. Hay otros elementos que tienen que entrar en consideración y que debemos relacionar con los valores primarios. Si proyectamos los valores primarios, tenemos como punto fundamental, obviamente, los tres, que son respeto, responsabilidad y honestidad. Y una primera área en la que podemos relacionar estos tres elementos o estos tres valores primarios, por ejemplo, es con la salud física y emocional. La salud física tiene que ver con, o sea, el estado en el que estás tiene que ver con la responsabilidad que has tomado sobre tu cuerpo. ¿Cómo comes? Hay personas que se echan 3 tamales, pero eso sí con Coca Light. Perdonen la promoción, pero estoy hablando de que una persona no está asumiendo una completa responsabilidad, por ejemplo, al fumar en exceso, o fumar en sí, o beber, o con un problema incluso de alcohol. Tal vez no está siendo honesto consigo mismo. ¿Qué es lo primero que hace una persona? Negarlo. Cuando tiene un problema, negarlo. No está siendo honesto. No está respetando su cuerpo. Hablando de salud física, nunca haces ejercicio. En fin, el respeto, la responsabilidad y la honestidad se vinculan directamente con lo más inmediato. También tiene que ver con lo emocional. Pues caray, muchas personas tal vez están muy sanas, pero no las aguantan ni su perro. O sea, de verdad, tienen un problema de irascibilidad, de agresividad, en el trabajo no saludan, se pelean con todos. Estamos hablando de un problema que tiene que ver con no ser honesto y no reconocer que tengo un problema emocional, ser irresponsable al respecto y pensar que tú solito puedes resolver todo cuando ya te rebasaron situaciones que te ponen mal emocionalmente. Y por ejemplo, no respetar a los demás en función de esto. Entonces, este aspecto de la salud física y emocional tiene que ver directamente con estos tres primeros elementos. Una siguiente esfera podría ser la de sexualidad y la de pareja. ¿Tiene que ver la sexualidad con la responsabilidad? ¿Tu sexualidad está vinculada al respeto, a la honestidad? Cuando no lo hemos hecho, nos hemos metido en problemas. Aquí no estamos en un discurso moralista, en un discurso tipo sermón. Tú sabrás cómo te conduces, eres adulto. Sin embargo, vale la pena que veas que si tienes problemas en cualquiera de estas esferas, no solo la sexual, cualquier esfera, es porque alguna de estas tres no está funcionando adecuadamente. Cualquier problema en el que te hayas metido, cualquier problema que tengas en el futuro o que estés teniendo, tiene que ver con que no hemos revisado a fondo qué valor no estamos llevando a la práctica. Tu vida sexual es un ejemplo que repercute directamente en tu estabilidad emocional, en tu salud física. Y la pareja, obviamente, la relación de pareja pues está vinculada con esto, ¿no? Habrá personas que no tienen pareja, que estén oyendo o tomando este taller y digan, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con que tienes una vida sexual, de una u otra forma. Entonces, la responsabilidad, el respeto y la honestidad se vincula de manera directa también aquí. Veamos la siguiente esfera. La siguiente esfera tiene que ver con la familia. En realidad debería yo poner las familias. ¿Por qué las familias? Porque cuando tú te casas y tienes una pareja y tienes tus hijos, tienes una familia propia. Pero no puedes olvidar que tienes una familia de origen. Y que tus relaciones con tus padres, tus relaciones con tus familiares, están vinculados directamente con estos tres elementos o con estos tres valores. Y la familia política es otra familia. ¿Sí? La manzana venía con árbol, no venía sola. Entonces, efectivamente, la relación que yo establezco basada en la honestidad, respeto y responsabilidad por las familias va a afectar para mal o para bien pues mi calidad de vida. Entonces, salud personal, vida sexual y en pareja, familias, tienen que ver con estos tres elementos o valores primarios. Vamos a ver otra área. La siguiente área es el trabajo. El trabajo, pues, hemos estado hablando en todo el taller sobre este aspecto a través del Código de Conducta de los Trabajadores de la CFE. ¿Cómo se relacionan los tres valores primarios con tu trabajo en CFE? Tiene que ver directamente, exclusivamente, con el Código de Conducta de los Trabajadores de la CFE y convertirlo, como ya lo vimos en otro módulo, de moral a ética personal. Analicemos otra esfera
en nuestra vida, la comunidad social. Vamos a poner un ejemplo elemental. ¿Qué tan buen vecino eres? ¿Qué tan mal? ¿Eres de los que ponen el perro muerto en la puerta? ¿Que mata el gato del vecino? ¿Que te golpeas con ellos? Estoy hablando del buen vecino en función de que es un ejemplo cotidiano, concreto, inmediato. Pero la comunidad social va mucho más allá. ¿Eres responsable de alguna manera? ¿Contribuyes en algo en la comunidad social en la que vives? ¿Respondes? ¿Respetas? ¿Eres honesto en esa línea? Si te das cuenta, esto también impacta en la calidad de vida, no solo tuya, sino de quienes te rodean. La siguiente esfera que podemos agregar es el medio ambiente. Hay políticas muy específicas y programas muy concretos que la CFE está llevando a cabo para la protección ambiental. Pues tiene que ver con responsabilidad, respeto al medio ambiente y ser honestos en cuanto a que no podemos seguir explotando sin dar algo a cambio. Los principios de equidad, dentro de los 11 valores corporativos de la CFE, la equidad, la justicia, están vinculados a estos 3 valores fundamentales. Entonces el medio ambiente no es algo de lo que podamos solo platicar, tenemos que actuar directamente en esa línea. La siguiente esfera tiene que ver con el aprendizaje y la superación personal. Hay gente que sale de la escuela y no vuelve a tomar un libro en su vida. Hay gente que no toma cursos de capacitación y no se actualiza porque él lo sabe todo. En realidad el aprendizaje y la superación personal no solamente es en el laboral, tiene que ver con cualquier esfera de tu vida. No sé, a lo mejor como padre necesitas actualizarte. Como madre de familia tienes que tomar cursos. Tus hijos ya son adolescentes. ¿Ya tomaste algún curso? ¿Ya leíste algún libro? ¿Te estás informando sobre cómo funciona un adolescente, a diferencia de cuando era niño? Muchos padres de familia entran en una crisis terrible porque no se actualizan. Dicen que no hay escuela para padres. Eso es falso. Hay muchas. Hay muchísimas. Lo que pasa es que muchas veces no nos acercamos a ellas. Entonces, ese es un punto importante. ¿En qué esfera de mi vida necesito actualizarme? No nací sabiendo. Y hay áreas o roles o situaciones que nos obligan a actualizarnos. ¿Te vas a quedar anquilosado en la misma posición hasta tu jubilación o vas a querer evolucionar hacia otra posición? Para eso necesitas capacitarte, aprender. Entonces, tus metas tienen que ver con el aprendizaje y la superación personal. De otra manera, te vas a quedar anclado. Y finalmente tenemos otra esfera, que no por ponerla al final signifique que sea la menos importante. Creo que si esta imagen en tercera dimensión la pudiéramos poner y girar, tendríamos un cono cuya base es el desarrollo espiritual. De hecho, muchas veces tu salud física, sexual, las demás áreas que hemos estado observando se fundamentan en un equilibrio espiritual. Y cuando hablo de desarrollo espiritual, procuro hablar respetuosamente de cualquier creencia que tú tengas, ya sea religiosa o no religiosa, pero que estén vinculadas con una sensibilidad y una espiritualidad y un desarrollo que verdaderamente te pueda dar un centro en tu propia vida. Tú sabrás dentro de qué línea o dentro de qué corriente de pensamiento o creencia o fe. Estoy hablando de responsabilidad, respeto y honestidad en el área espiritual también, que sirve de fundamento para todas las demás esferas. Cada una de las esferas afecta a la otra. Los seres humanos no somos seres parciales o en pedazos, somos seres integrales. Suena muy bonita la teoría de dejar afuera los problemas y ponerte a trabajar. La verdad es que este problema, si no lo enfrentas, va a estar afectando tu área laboral. O un problema laboral va a estar afectando en tu área familiar, sexual, personal. En cualquier área, todas las esferas impactan en las demás. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque también el caso inverso funciona. Si tú estás muy bien en una esfera, esa esfera, esa fortaleza en esa esfera, te va a ayudar a mejorar en otras que andan mal. ¿Cuántas personas en una crisis de pareja, a través de su trabajo, han podido fortalecerse y luego resolverlo? No quiero decir
Bueno, hasta ahí vamos a hacer una pausa para seguir con el tema. El doctor Vidal Schmid es un psicólogo ya reconocido en medios de comunicación, principalmente por abordar de manera tan clara esta parte puntual. Lo que estamos trabajando en este momento es una escala de valores. Y para continuar con la escala de valores vamos a hacer la siguiente puntualización, vamos a verlo en el pizarrón rápidamente. La escala de valores primaria, recordarán que estamos viendo que obviamente lo que menciona el doctor es que tanto en la parte personal, de pareja, familiar, el trabajo, en tu comunidad, en tu medio ambiente, el tema ya un poco más de autosuperación, de psicología, que tendría que ver también con la parte espiritual, es un poco el desarrollo de la pirámide de Maslow, de nuestra pirámide de necesidades como personas. Pero vamos a puntualizar nuestra escala de valores recomendable para la clase. Y nuestro primer escala de valores a nivel primario es la recomendación de lo que es la responsabilidad, la honestidad y el respeto, porque tiene que ver con tu figura, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu bienestar, tiene que ver con tu persona. Vamos a continuar. Para ello vamos a ir mencionando algunos valores, los cuales los vamos a ir agregando en una escala que estamos haciendo, y con ello determinar al final una propia escala que tú podrías determinar de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu forma de ser. Para ello hablemos de la eficacia. La eficacia es un valor y es una actitud y una acción que las organizaciones tienen muy consciente que se necesitan, porque estaremos hablando de que estamos tomando en cuenta los recursos. Los recursos hoy en día tienen que ser de una manera administrados, de una manera suficientemente necesarios para poder subsistir. Y para ello, la eficacia se refiere a cómo hacer óptimas las formas de rendimiento cuando yo estoy trabajando con recursos. En otras palabras, la eficiencia busca el mejoramiento mediante las soluciones de mi técnica o económicas de lo que yo estoy haciendo fabricado. La diferencia que hubiera en este caso con la eficacia es que es hacer bien las cosas y dar resultados de acuerdo a los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, el ser eficaz va a ser un valor que vamos a poner dentro de nuestra segunda escala de valores. Nuestro siguiente valor entonces también sería la eficiencia. Entonces tendríamos a la eficacia y a la eficiencia. Hacer las cosas bien, hacer las cosas con calidad y hacer las cosas rápido. La eficiencia es poder definir cómo la relación entre los recursos utilizados dan un objetivo en un corto plazo. La eficiencia puede trabajarse muy rápido, pero quizás no estés haciendo bien las cosas. Por eso necesitamos que la eficiencia venga acompañada de ser eficaz, porque yo puedo hacer las cosas de una manera óptima, puedo hacer las cosas rápido, puedo hacer las cosas en los tiempos que me lo pidieron, pero mal. Y el ser eficaz es hacer las cosas bien, y el ser eficiente es hacerlas rápido. Es una mancuerna en donde estableces el ir mejorando, el ir cada vez desarrollándote, el ir cada vez superando tus propias expectativas. Perdón. Y para ello podemos ser eficaces, eficientes, bajo un contexto moderno. Hoy las empresas finalmente tratan de que su personal tenga esta capacidad de adaptamiento para poder trabajar. El siguiente punto o el siguiente valor va a ser la equidad. Vamos a hablar que es equidad como siguiente valor en nuestra escala, y la equidad básicamente proviene del latín equitas y es una vertiente, es una rama más del valor de la justicia. Tiene que haber una relación importante, pero finalmente la equidad es hablar de que no importa si es un género masculino, femenino, no tiene que ver si son capacidades diferentes, sino damos una igualdad a nivel de salud, de inteligencia, de emociones, y que la sociedad plasma
tanto que un ser humano tiene el mismo valor. Hoy es muy importante que determinemos que las personas tienen las mismas oportunidades, no importa la raza, no importa el sexo, no importa la condición social, perdón, la condición económica. Tenemos que tener de facto que el ser humano como tal es un individuo con características similares. Hoy, para poder desarrollarte en una empresa, hoy para poder desarrollarte en una organización, es fundamental que el valor de equidad se vea, se plasme en tu comportamiento y sea un factor de distintivo de que no hay un retroceso en la forma de pensar culturalmente que ha habido en otras formas, tendencioso a lo masculino. Entonces, como podemos ver, empezamos a darle forma a estos valores y estas escalas que las organizaciones hoy están determinando. El siguiente valor sería la lealtad, otro valor muy importante que determinaría mi segunda escala, y con esto determinar un segundo nivel en la escala de valores. Un segundo nivel en escala de valores, terminando con la lealtad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de lealtad? Lealtad significa, obviamente, dentro de la etimología, proviene también de legalis, de ser legal, es respetar a la ley. Hablar de lealtad es respetar las circunstancias, respetar los acuerdos. Viene, obviamente, una parte importante en donde las normas son aceptadas, y eso significaría un compromiso, tener la fidelidad, tener el respeto, tener la obediencia, tener el cuidado hacia no agredir a la ley. El ser leal implica respetar la ley, y la lealtad es una obligación de fidelidad que conlleva a los ciudadanos con sus leyes. Por ello, cuando en el argot popular hablamos de que una persona es leal, por ejemplo, a otra persona, es que es leal a su comportamiento, es leal a su forma de ser, es leal a su forma de comportarse, a su ley de vida. Pero bueno, etimológicamente hablaríamos que la lealtad es el respeto a la legalidad, a lo justo, a lo que se estableció en un buen comportamiento, y que eso determinaría hoy en las organizaciones que toda vez que se ha hecho la misión, la visión, las políticas, los reglamentos, nosotros debemos de conocerlos, y si nosotros determinamos que un valor importante en nuestra escala de valores es ser leal, tendríamos que leer estos reglamentos y tendríamos que llevarlos a cabo de acuerdo a su cabal cumplimiento, porque somos leales a la institución, debemos de ser leales a la organización. Aquí siempre ha habido un punto de discusión, un punto de quiebra, en donde qué es importante, si serle leal a la persona que está ocupando el cargo, o serle leal a la institución, o serle leal a la silla, dependiendo quién ocupe el lugar. Y ese criterio tú ya lo determinarás de acuerdo a tu forma de pensar y de creatividad. Y entraríamos entonces a un tercer nivel de valores, que sería uno muy importante. Este valor determina en nuestra escala de valores al ser. Y cuando estamos hablando del ser, ya estamos hablando de valores que van a trascender en la parte universal, y tiene que ser con la verdad. La verdad hoy día es un valor muy importante porque significa ser honesto, significa actuar de buena fe, significa ser sincero, significa tener información, significa estar completamente con la realidad. Hoy día cualquier ejecutivo, empresario, servidor público, cualquier líder debe de tener la característica primordial de conocer la verdad. Si tú no conoces la verdad, no estás acostumbrado a afrontar lo que es la verdad, lo que es la realidad, tienes problemas, porque finalmente la toma de decisiones sería muy ambigua. Tenemos que tener acciones y reacciones para conocer la realidad. La realidad es muy dura, a veces la realidad es muy fuerte, pero te quiero compartir una experiencia. Cuando los generales en
se estuvo desarrollando este concepto de la palabra, por ejemplo, estrategia, los generales tenían la habilidad de estar al frente de las batallas y ver la realidad que estaba a su alrededor y poder con ello tomar las mejores decisiones. Hoy las personas necesitamos retomar esa realidad, necesitamos conocerlo, no intuirlo, no analizarlo, sino verlo, experimentarlo y sobre de ello tomar las mejores decisiones. Y eso te va a llevar a conocer la verdad. Y conocer la verdad es enfrentar a la realidad, pero a veces tienes que ir, a veces tienes que estar al frente, tienes que estar en la empresa, tienes que estar en la organización, tienes que estar en el lugar de los problemas. Y hoy día hemos visto que muchos de los ejecutivos atrás del escritorio están tomando las decisiones, no se paran, no van a las plantas, no van a donde están los problemas. Y eso los evade o les quita sensibilidad sobre conocer la realidad. Y finalmente la realidad tiene una situación directamente relacionada con este valor que estamos hablando, que es el de la verdad. La verdad tiene que ser de alguna manera establecida con parámetros lógicos para poder tener una relación coherente e ir analizando e ir desmembrando las situaciones poco a poco para poder llegar a un entendimiento de la situación. La verdad también se puede considerar óntica, es la misma realidad, pero tiene un diferente sentido de acuerdo a la visión o circunstancias o perspectivas de diferentes puntos de vista que nosotros tendríamos que recabar para poder tener un criterio homologado. Lo necesario es que la verdad óntica a veces se confunde con la verdad ontológica, que esta la veremos más adelante y tiene que ver con situaciones de carácter ya profesional. También estamos hablando de una verdad moral. Recordemos que cuando hablamos de la palabra moral, estamos hablando cuando una sociedad acepta ciertos criterios y estos criterios, al momento de ser aceptados, determinan un comportamiento y a eso le vamos a llamar moral. Y bueno, pues la verdad moral también es una confirmación de los pensamientos convencionales que tiene un pueblo, que tiene una sociedad y que van determinando un hábito y que van determinando una forma de conducta. Esta responsabilidad obviamente puede tener connotaciones empáticas o no empáticas contigo. Y el concepto de verdad moral se puede también ampliar al de una vida auténtica por la que somos fieles a nuestros propósitos e ideales, con testimonios de nuestra conducta, huyendo de toda hipocresía. Siendo honestos, somos congruentes con lo que decimos y con lo que pensamos, y la sociedad, perdón, o la moral de la sociedad lo está reconociendo y lo está aceptando de que nosotros hemos actuado de acuerdo a la forma en que pensamos. Y para ello nos lleva a el otro valor no menos importante, que sería el de la honestidad. Pero el de la honestidad ya lo tenemos marcado aquí arriba como un valor de primer orden. Y hablar de honestidad básicamente es una cualidad humana que consiste en el comprometerse, expresarse con coherencia, con autenticidad, decir la verdad, y obviamente es tratar de vivir, de pensar como una sola pieza íntegra. En un sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como un simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la palabra justicia, se relacionan con conceptos como honestidad, ser deshonesto, implicaría no hablar con la verdad, implicaría no ser justo, implicaría mentir, implicaría no ser reales, ¿no? Estar en una irrealidad. Eso implicaría un grado de deshonestidad. Entonces la honestidad es un autoengaño, el ser deshonesto es autoengañarse con uno mismo al no aplicar lo que en verdad uno desearía. La honestidad es un tema fundamental y por eso está enclavado en la primer parte de los valores como algo personal, porque
implicaría no ser real contigo mismo. Entonces, para ello hay que tener cuidado y esmero en que el valor de la honestidad es de gran utilidad de ponerlo en práctica en estas 3 acciones que te recomiendo. La primera, debes ser fiel a tus promesas y compromisos por pequeños que puedan parecer. Ser una persona deshonesta es alguien que da la palabra, es alguien quien dice te llamo. Por ejemplo, en México es muy común decir te llamo al rato, te llamo en 5 minutos, pero básicamente lo que le estás diciendo es no tengo tiempo para llamarte y me da pena decirte que no, porque en las culturas latinas la palabra no es un poco agresiva. Pero por más pequeño que sea tu compromiso, por más pequeño que sea una promesa, el de ser deshonesto contigo mismo es no cumplirla. El punto número 2 sería llevar con claridad el manejo que haces del dinero, sin buscar quedar con una parte no clara, no transparente, pues que tengas a lo mejor que inventar gastos, argumentar extravíos. El ser transparente con el dinero es también hablar de una honestidad. El ser transparente implica también ser justo, tener verdad. Y el tercer punto es que si adquieres una deuda, págala con oportunidad. Las personas que pagan sus deudas, que pagan sus compromisos, que no necesariamente dicen no te he pagado porque no me has cobrado, sino son conscientes de que tienen una obligación, son personas honestas consigo mismos y no se esconden, no huyen, no son hipócritas a su propio ser. Entonces, como podemos darnos cuenta, la honestidad tiene ciertos actos de comportamiento, tiene ciertos actos y valores que en las organizaciones se tiene que reflejar. En algunas circunstancias habrá personas que dirán, pues no es necesario que haga ese tipo de determinaciones, porque pues finalmente no hay una presión del medio que me lo ejerza. Pero el hablar de valores implica que es una creencia y que es una forma de conducta irrevocable y sacra para ti. Hablábamos ya qué significa la palabra sacro. Entraremos al siguiente valor, que sería congruencia. Hemos hablado ya también de verdad, ahora hablaremos de qué sería la congruencia. Y la congruencia como tal viene también de un vocablo griego, latino, que significa congruens, y es el de convenir, estar de acuerdo, tener coherencia entre dos elementos, ser lógico y oportuno. Aquí hablaríamos en forma y en tamaño, ¿no? Cuando dos figuras son congruentes es cuando tú esta figura la puedes voltear de diferentes maneras. La volteas para arriba, la volteas para abajo, la volteas de derecha, la volteas de izquierda y sigue siendo la misma figura. ¿Cuál sería la congruencia en una persona? No importa el ambiente en el que te desenvuelvas, eres congruente. Una persona congruente tiene que ver también con su integridad. No importa si en mi familia, en la parte laboral, en la parte personal, en la parte política posiblemente, sea de manera diferente. Una persona congruente es que desde el punto de vista y desde el lado que lo veas, sigue siendo igual. Los valores que tiene siguen siendo los mismos. La forma de pensar sigue siendo la misma. El que es hipócrita va a ser hipócrita en todos los sentidos. El que es honesto va a ser honesto en todos los sentidos. Entonces, algo importante en este valor es que vas ya fomentando tu forma de ser y expresiva, y esta completamente no cambia, sigue siendo la esencia la misma. El siguiente valor sería la tolerancia. ¿Verdad? Congruencia. Y hablaríamos del valor de la tolerancia. Y para ello la tolerancia, tomando en cuenta la definición de un diccionario que tomamos para la clase, es el respeto por los pensamientos y acciones de los terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Es importante que aquí ya estamos entrando en una convivencia social, y cuando estamos hablando ya de una convivencia social, estamos hablando que al momento de interactuar con personas que piensan de manera diferente, que tienen una escala de valores diferente, yo pueda respetarlos, yo pueda aceptarlos, y eso me determine a mí tener este valor de la tolerancia al hablar de que hay personas diferentes, pero que tienen los mismos derechos que yo tengo.
El concepto se origina principalmente en la referencia de admitir y aprobar que ante aquello que es diferente o contrario a mí, yo respeto la moral. En otras palabras, es la actitud de adaptarnos cuando nos encontramos con algo que resulta muy distinto a mi forma de ser. Ser tolerante hoy día es un camino al éxito para poder llegar a buenos acuerdos. Y para finalizar el tema del día de hoy, ampliaríamos y terminaríamos y aterrizaríamos en qué es una ética profesional. Pero para ello me gustaría terminar la parte de escala de valores. Y con ello determinaríamos lo siguiente. Nuestra escala de valores que vimos el día de hoy para las organizaciones en forma general es que tienen un impacto. Mi escala de valores tiene un impacto que va de lo particular a lo general. Desde mi persona hasta mi parte espiritual, mi parte social, mi parte de seguridad y mi parte de fisiología, como si fuera mi pirámide de Maslow. Y determinamos 3 niveles de valores, en donde mis primeros valores serían responsabilidad, honestidad y respeto hacia mi persona y mi desarrollo, ser eficiente, eficaz, tener equidad, lealtad en cuanto a la parte social y de trabajo, y de desarrollo y psicológico, ser verdad, tener verdad como valor, ser congruente y ser tolerante. Y esto estribaría en nuestra escala de valores, recomendable en las organizaciones modernas, de acuerdo a las circunstancias que estamos trabajando. Para ello, aterrizaríamos entonces en qué es una ética profesional determinada y especificada a lo que un ejecutivo se va a enfrentar en el trabajo. Entonces, la ética profesional es cuando alguna de las profesiones determina ciertas normas, determina ciertos comportamientos, los cuales dan derecho a poderse utilizar de manera universal. En lo que la pulcritud y refinamiento académico ha bautizado con el nombre deontología. Recuerden que ya habíamos hablado de esta palabra, que la deontología es hablar de la ética especificada en las profesiones. Y en efecto, esta palabra está direccionada a el comportamiento que deben de tener las carreras. Por lo tanto, el objeto de la ética profesional es mucho más amplio de lo que comúnmente se podría suponer. No es otra cosa que preguntarse, por ejemplo, como profesor, como pedagogo, como licenciado, frente, por ejemplo, si estuviéramos ante los alumnos o ante la sociedad o ante un país, ¿qué estoy haciendo con mi trabajo que beneficie a este mercado con el cual yo estoy operando? Y es trascendente porque finalmente si habláramos de mercadotecnia, habláramos de administración, habláramos de derecho, ¿qué cosas estamos haciendo como profesionales en ese tema para beneficiar a los usuarios por los cuales tenemos la necesidad de nosotros de ejercer nuestra profesión? Lo importante siempre es ver el beneficio y no ver de qué manera nosotros atrasamos, de qué manera nosotros los perjudicamos, de qué manera nosotros no alentamos las buenas prácticas para un buen convivir. Hablamos de sistemas económicos, el dinero no lo es todo, por eso es importante poner este tipo de barreras, este tipo de situaciones que no lleguen al extremo de poner en riesgo las cosas. Un profesional debe de tener una limitante, un doctor debe de tener una limitante, igual un abogado, pero también deben de tener una responsabilidad. Todo derecho y obligación genera responsabilidades y compromisos con los pueblos para desarrollarlos. Por ello, la confianza que se entrega es en conciencia a una forma profesional de trabajo para que sus agremiados sean conscientes. Y bien, la formación profesional es distinta para cada área y para cada nivel de desempeño. No es lo mismo para un director que para un gerente que para un ejecutivo. Su nivel y código de conducta es diferente dependiendo de las responsabilidades que tengan. Y esto incluso se realiza
mientras uno está desempeñando su trabajo, ya sea similar o distinto. Aunque sea menor el nivel, no importa, la profesión también puede ser muy teórica y muy práctica, porque a lo mejor en mi esencia operativa, mi responsabilidad ética no implicaría a lo mejor un discurso, no implicaría a lo mejor algo que conllevaría a lo mejor a un gerente. Pero sí es importante conocerlo porque determina el gremio, determina la forma de actuar, determina la forma en que la empresa, la organización haría frente a estas circunstancias. ¿Qué podríamos hablar de la ética profesional? Pues podemos hablar de diagnósticos. Por ejemplo, si tú llevas una bitácora, llevas un diagnóstico, implicaría una ética. Si llevas referencias documentadas, implicaría una ética. Si llevas confirmar fuentes, implicaría una ética. Pero muchas de las ocasiones nos podemos dar cuenta que esos pequeños detalles se sobreexponen cuando hay grandes problemas. No se dimensionan que nuestro pequeño día a día, que nuestro pequeño esfuerzo que estamos haciendo en el trabajo, tenemos que inyectar, tiene que darse cuenta el mundo que estamos trabajando bajo códigos de conducta éticos. Hoy las personas, porque el tiempo es corto, y habíamos hablado de un valor que se llama eficacia y eficiencia, que nos están haciendo que apresuremos mayormente las operaciones, tengamos en cuenta que no cometamos ese tipo de errores de omitir. A veces la ignorancia no es suficiente, pero no podemos omitir ciertas situaciones que puedan poner en riesgo a un gremio, a un cliente. No podemos echar mentiras, no podemos hacer supuestos sin confirmar. Ética profesional también hablaría en tu manera en conducirte, también fuera del ámbito profesional. La mercadotecnia, por ejemplo, pone algunas circunstancias en la parte de investigación de mercados. Tu investigación de mercados es muy tendenciosa, las respuestas que le estás dando al cliente son no claras, no objetivas, pues eso implicaría un cero ética profesional porque estás manipulando la información. Recuerda que queremos conocer la verdad, recuerda que queremos conocer la realidad y a veces eso implicaría que no estás muy de acuerdo o que no eran los resultados esperados. Pero todo eso implica, aparte de la información en la cual nos estamos desenvolviendo. Bien, con esto vamos a dar por concluido el tema de escala de valores. Continuaremos en las siguientes sesiones con otros temas que complementen la ética en las organizaciones en tu formación académica. A nombre de Aldo Sánchez, maestro de la asignatura ética en las organizaciones, te invito a que bajes el cuestionario de actividades y continuaremos la próxima sesión.